cordial saludo para todos. Vamos a dar por terminado el primer módulo de nuestra unidad con este tema bastante vasto y muy, digamos, provocativo, que son los aspectos económicos del sistema de seguridad social en salud. En parte, se trata de mirar cómo podemos aplicar aquellos conceptos vistos en las unidades anteriores para analizar el sistema de seguridad social. Es difícil en un espacio de tiempo corto poder decir todo lo que tenemos sobre el particular, así que voy a tratar de precisar aquellos aspectos que a mi juicio son los que ameritan la mayor atención para que ustedes con sus lecturas, y muy importante, se animen a participar en los foros de discusión, puedan aportar sobre el tema, dado que esto es un asunto que compete a todos los ciudadanos, a los profesionales, y día a día es un tema sobre el cual se suscitan enormes debates, en particular cómo está el sistema de salud, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus logros. Ustedes tendrán el Observatorio de la Seguridad Social, el número 30, una invitación muy especial para que hagan la lectura, porque allí se consolida o se condensa el trabajo que adelantamos en el Grupo de Economía de la Salud, en la medida en que durante estos 20 años hemos aprendido con el sistema, dando cuenta de su evolución. Justamente en esta gráfica podemos darnos cuenta de cómo ha evolucionado el sistema, reconociendo su origen en la Constitución de 1991, cuando se estableció en un artículo transitorio la disposición de establecer una reforma integral a la seguridad social. Posteriormente, entonces, la Ley 100 de 1993 es un resultado de aquel mandato constitucional que dio lugar a la reforma integral a la seguridad social, tanto en pensiones como en salud y en riesgos profesionales. Y la Ley 100, para muchos, constituye un hito muy importante en la historia, digamos, social y política de Colombia, en la medida en que se trata de una política pública que establece unos propósitos bastante ambiciosos y muy importantes. Además de aquello, dispone de unos recursos realmente cuantiosos por los cuales se buscaba el propósito que hasta entonces un país como el nuestro no se había trazado, que era la cobertura universal de un seguro de salud. Desde entonces, digamos, tenemos un recorrido largo que ustedes podrán examinar tanto a partir de la diapositiva como en la lectura del observatorio. Quiero destacar que en los años recientes nos encontramos en una suerte de transición. Un poco hemos planteado el sistema de salud parece estar moviéndose en algunos aspectos sustanciales que puedan dar lugar a la postre a un cambio estructural. De manera importante se han establecido modificaciones al financiamiento, por ejemplo, sustituyendo parcialmente la cotización por los impuestos generales, el caso del CRE, últimamente con la reforma de 2016 adicionando medio punto del IVA para el sistema, pero también se han generado cambios en materia, digamos, de rectoría, en la medida en que ya no contamos con un órgano nacional como era el Consejo Nacional o la Comisión de Regulación en Salud y otra serie de aspectos que podemos ir puntualizando. Así que una primera provocación para el debate es qué tanto está cambiando realmente el sistema de salud y qué tanto está respondiendo no a los propósitos por los cuales fue creado. En tal caso, recordemos el diseño del sistema. Este se encuentra basado en la teoría que llamamos de la competencia regulada, atribuida al norteamericano Alan Enthoven, quien para el sistema norteamericano planteaba una lectura de lo que son las HMO norteamericanas como una especie de mercado que se regula en sí mismo con la existencia de estos agentes denominados patrocinadores. En el caso colombiano, digamos que es una visión de la regulación un poco más dirigida hacia el Estado, en la medida en que el Estado define reglas para que la competencia funcione. En este esquema, entonces, podemos visualizar cuáles son las funciones esenciales de un sistema de salud. En primer lugar, está la regulación, también llamada a veces la rectoría, la dirección del sistema. Allí estaba inicialmente en cabeza del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud la definición de unas reglas básicas, como era el caso de la definición de la unidad de pago por capitación o del plan de beneficio. Aquí se toman las variables, las decisiones fundamentales del sistema, y el sistema entonces ha tenido unos requerimientos muy fuertes en esta materia de la regulación. A continuación hablamos de la financiación, cómo es que el sistema de salud se organiza para recolectar recursos
para distribuirlos y, muy importante, garantizar la protección financiera, que es la función más importante desde el punto de vista económico que le atribuimos a un sistema de salud. La reforma colombiana se ha distinguido porque en su financiación se volvió el sistema bastante público, lo cual se refleja en el hecho que mientras el gasto público antes de la reforma significaba alrededor del 50% del gasto total, después de esta ha llegado a representar el 75%, un poco más, lo que ubica a Colombia en un lugar muy destacado en el mundo por tener una financiación muy pública. Esto se logra mediante el Fondo de Solidaridad y Garantía, el FOSIGA, pero también recursos fiscales que se traducen, por ejemplo, en el Sistema General de Participaciones, que financia buena parte de la salud pública y del régimen subsidiado de salud. Tenemos una tercera función denominada aseguramiento o modulación. En el caso colombiano fue una de las novedades más importantes, especialmente en lo que respecta al régimen subsidiado, en la medida en que el sistema transitó desde la denominada asistencia pública, donde existían hospitales para atender a las personas con algún criterio, digamos, de caridad, de clasificación socioeconómica y basado en la disponibilidad de recursos, a un esquema mucho más complejo y, si se quiere, prometedor, que es el aseguramiento, donde se plantea la protección de un conjunto de riesgos, la garantía de un plan de beneficios, en cabeza entonces de unas entidades administradoras o aseguradoras que son las EPS. Estas EPS, es muy importante plantearlo, tienen una relación con el FOSIGA en la medida en que ellas están obrando como delegados del fondo para administrar ese seguro, incluso recaudar y hacer lo que se llama el ejercicio de compensación, que es uno de los atractivos más grandes que tiene el sistema. A partir de acá, entonces, reconocemos una cuarta función crucial, que es la prestación de servicios de carácter público-privado. Aquí vamos a tener entonces a las instituciones prestadoras de servicios, las IPS, que son las encargadas entonces de atender a los usuarios o pacientes. Y esta prestación se realiza mediada por un contrato de servicios mediante, digamos, la EPS. A lo largo entonces del tiempo podemos plantear varios de los cambios que se han presentado y que nos permiten, repito, hoy plantear una transición en el sistema. En materia de regulación, por ejemplo, podemos darnos cuenta que el Consejo ya no existe, que tuvimos durante un poco más de 3 años una comisión de regulación, básicamente operó desde mediados de 2009 hasta finales de 2012, pero esta desapareció, cosa que hemos lamentado en la medida en que era un ejercicio muy interesante que el país estaba ensayando. De manera que hoy no tenemos un órgano que reúna expertos y personas dedicadas de tiempo completo a lo que llamaríamos la inteligencia y la toma de decisiones para el sistema. Siempre he llamado la atención, es uno de los puntos más críticos que vamos a ver a continuación, nos da cuenta en parte de lo que llamamos la crisis de legitimidad del sistema. Pero también, por el lado de la financiación, el sistema se ha estado moviendo, en la medida en que vía la cotización se aumentó del 12 al 12,5% en el año 2007, pero en 2000 la ley 1438 también estableció modificaciones en el uso del recurso que llamamos el pari passu, la contribución del régimen contributivo para el régimen subsidiado, la denominada solidaridad. Adicionamos la reforma tributaria de 2012, que sustituye parcialmente cotizaciones por impuestos, es decir, hoy 1/3 de los recursos del régimen contributivo ya no corresponden a cotizaciones sino a impuestos generales. En principio el CREE, y a partir de este año hay una nueva modificación mediante la aplicación de recursos de IVA, el incremento del impuesto al tabaco y el monotributo. Pero también se están presentando cambios que dan cuenta, por ejemplo, de un giro directo desde el FOSIGA hasta las IPS, de modo que el recurso no estaría pasando por la EPS, y esto trae reflexiones un poco para preguntarnos si entonces en ese esquema las EPS son necesarias o qué modificación debería darse para concentrar en ellos la gestión. Adicionalmente, un cambio que podemos llamar positivo, coherente con la cobertura universal, se refiere a la denominada portabilidad y la movilidad entre regímenes. ¿Qué significa esto? Que una persona debe recibir la cobertura de servicios en cualquier parte del territorio nacional. Hasta hace muy poco, 2012 o incluso un poco más recientemente, las personas especialmente afiliadas al régimen subsidiado salían de su municipio y no tenían cobertura. O
la movilidad entre regímenes que nos permite permanecer dentro de la misma EPS independientemente del cambio en nuestra condición, digamos, de empleo. A continuación, unas referencias breves sobre tres de los aspectos que nosotros siempre estudiamos para dar cuenta del desempeño del sistema de salud. En particular, en primer lugar, hablamos de la gobernanza un poco de una manera amplia para que allí demos cuenta de los aspectos referentes a la regulación, a la dirección del sistema. Por gobernanza entendemos la forma como diversos actores en la sociedad pueden resolver tensiones o conflictos, administrar recursos y, muy importante, ejercer el poder orientado hacia el bien común. El sistema de salud, para muchos, ha atravesado en el periodo reciente por una crisis de legitimidad, de confianza, de modo que los ciudadanos y muchos actores desconfían del sistema, consideran que el sistema no es bueno, que no está resolviendo los problemas para los cuales fue creado, y en parte, a mi juicio, esto se debe a estos cambios que se han presentado en la gobernanza, porque como observamos en este esquema, el sistema viene de una situación, una historia en la que el Consejo Directivo del ISS era, digamos, el que orientaba los destinos de la seguridad social, aunque solamente para la población afiliada al ISS. Con la Ley 100 se creó el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que de alguna manera es un cierto, digamos, émulo del Consejo Directivo del ISS, solo que ya estaría orientado a toda la población colombiana, por eso los actores que vemos representados allí. Este consejo tuvo dificultades en la medida en que sobre él se asignaron funciones que pudieran generar tensiones. Es la función de concertación, la función de regulación y la función también de administración. De modo que esto dio lugar a la creación de la Comisión de Regulación en Salud, que, como decía hace un rato, operó durante un periodo muy corto, que buscaba resolver en parte los problemas, concentrándose en los aspectos de regulación y con 7 miembros designados más que en representación de actores a partir de sus méritos. Yo creo que esa es una promesa realmente en la que muchos confiamos, pero que lamentablemente el gobierno nacional se decidió por desmontarla. Así que aquí tuvimos un periodo corto, un ensayo en el cual por lo menos se dio lugar, por ejemplo, a la actualización del POS, unos ejercicios que estaban encaminados a poner en marcha la priorización en salud, un tema sobre el cual se va a referir de manera importante en el siguiente módulo. Finalmente, entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un superministerio que concentra funciones en cabeza del propio ministro y aparentemente pues asesorado por unas comisiones, solo que no con el carácter de comisiones de carácter permanente y con una, digamos, planta propia. Así que, digamos, es ahí donde vemos como crítico el asunto, porque no tenemos organismos propios o independientes y existe una instancia asesora que es un remedio de lo que teníamos atrás por la manera como está conformada y que pudiera a la postre llegar a significar, digamos, el nacimiento de un organismo colegiado que el país requiere. En segundo lugar, podemos hablar de los aspectos referentes al gasto. En este tema, definitivamente, Colombia ha logrado avances muy importantes. Nosotros podemos observar acá que el gasto total en salud, en los momentos más recientes, está significando cerca del 7% del Producto Interno Bruto, lo que, si bien no nos ubica en una cifra alta y da cuenta que Colombia en el mediano plazo puede incrementar el gasto, en todo caso es importante tener en cuenta que, dado el comportamiento que ha tenido la economía en los últimos años, el crecimiento del gasto per cápita ha sido muy importante. Así que los recursos de que dispone hoy el país para atender la salud ya supera los 50 billones de pesos. Y lo más importante, además de esta cifra, que pone a Colombia en una situación ventajosa, es la participación que tiene el gasto público. Es decir, del 6,8% que aparece acá, 5,2% corresponde al gasto público y 1,6% al gasto privado. Podemos nosotros observar entonces la tendencia que se ha presentado creciente en el gasto público, y ese es el gran resultado que nos ofrece la reforma. Contrario a ello, el gasto privado, observemos nosotros, ha presentado una tendencia decreciente muy marcado, lo que ha sucedido entonces con los gastos de bolsillo, que pasaron desde niveles cercanos al 40% a un 15%. Este es uno de los indicadores, yo diría, que le dan a Colombia una posición muy favorable en el mundo, porque en este indicador de pago de bolsillo es donde se refleja la protección financiera. ¿Qué tanto una familia, una persona,
está cubierta al momento de tener que realizar un gasto en salud, responder por una atención médica, por un examen, por un medicamento, en la medida en que el sistema está pagando por él. Una de las variables que nos permite dar cuenta de la evolución del gasto en salud, especialmente en lo que respecta a la financiación del plan de beneficios, se refiere a la unidad de pago per cápita o UPC, que es una variable fundamental para el desarrollo, para el desenvolvimiento del sistema. ¿Cómo se ha comportado esta variable a lo largo del tiempo? Nosotros tenemos acá arriba el comportamiento del régimen contributivo. ¿Cómo ha sido la UPC que reciben las EPS del régimen contributivo para garantizar la prestación de servicios de su población? Observamos que en los primeros años se dio un crecimiento, pero a partir de allí, durante cerca de 10 años, se mantuvo realmente muy estable y solo a partir de 2008-2009 se da lugar a un nuevo incremento real importante que está respaldado de manera importante en lo que ha sido la dinámica de la economía, un mayor recaudo de cotizaciones que ha permitido elevar en términos reales esa UPC. Y ello ha permitido a su vez incrementar el plan de beneficios, es decir, en este periodo se ha dado la actualización del plan, se ha podido incrementar su contenido. Por otra parte, la línea de abajo se refiere al régimen subsidiado, que ha sido una historia un poco diferente, en la medida en que durante muchos años, incluyendo una caída al inicio, estuvo definitivamente muy estable en términos reales, no crecía, y solo desde 2008-2009 que comienza a adoptarse la unificación del plan, pero especialmente a partir de 2012, es que se da el gran salto en la UPC del régimen subsidiado, buscando converger o igualar a la del contributivo. Esto es consistente con la búsqueda de una cobertura universal que permita que todas las personas de los dos regímenes reciban el mismo plan de beneficios. Es importante, como lo decía atrás, reconocer esta variable que es el PIB per cápita, que de alguna manera nos está sirviendo, si se quiere, de indicador clave, un termómetro para dar cuenta cómo los recursos de la economía están creciendo. Decíamos que si bien el gasto en salud como porcentaje del PIB ha rondado el 6,8 al 7%, y se ha mantenido estable, el recurso real de que ha dispuesto Colombia ha crecido de manera muy importante. Observen ustedes acá cómo crece el PIB per cápita en términos reales de manera muy importante en estos años. Esto es lo que ha facilitado contar con mayores recursos. En tercer lugar, tal vez el aspecto más importante para dar cuenta de los avances que ofrece el sistema colombiano y muy importante, cómo está concebido un sistema de salud, podemos examinarlo a partir de lo que nos enseña el informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2009, que se refiere a la financiación de la cobertura universal. En ese informe se reconocen 3 dimensiones para dar cuenta de la cobertura universal, y es importante resaltar entonces que este concepto de cobertura universal evoluciona a lo largo del tiempo, de modo que en el pasado simplemente se hablaba de cobertura universal, en el entendido que todo el mundo estaba cubierto, pero no se precisaba qué significaba la universalidad. En este caso, entonces se nos ofrece un recurso de análisis muy interesante que, por cierto, nos permite comparar la evolución del caso colombiano. Imaginemos entonces que uno pudiera representar en este cubo, llamémoslo transparente, cuál es el referente o el ideal que cada país quiere alcanzar en 3 dimensiones. Por una parte, la dimensión horizontal se refiere a la población que tiene el país. La dimensión, digamos, de hondo o de fondo más bien, se refiere a la disponibilidad de tecnologías en el país, es decir, qué medicamentos, qué servicios existen. Y la dimensión vertical se refiere al gasto total en salud. Entonces, cada país puede construir su propio cubo, cuál es su población, qué servicios dispone y cuánto gasta en salud. Pudiera de hecho plantearlo como una meta. ¿Cuánto queremos gastar? ¿Cuántas tecnologías quisiéramos permitir? Y bueno, ¿qué nos indican las proyecciones demográficas? El área sombreada nos indica la realidad. Bueno, de la población que tenemos, ¿cuánta realmente está cubierta por algún mecanismo de protección? Entiéndase por ello que ante una ocurrencia de enfermedad, la persona no está expuesta a tener que realizar pagos o pagos elevados, sino que alguien está pagando por ella, y ese alguien es este que llamamos un fondo mancomunado. Alguien está pagando por la atención. Y entonces, esa es la primera pregunta. La cobertura en términos de cuánta población está cubierta
pero también la cobertura desde el punto de vista de los beneficios o de los servicios o tecnologías incluidas. Es una dimensión realmente difícil de precisar y de establecer este límite, es decir, de todas las tecnologías disponibles en el mercado, cuáles están garantizadas por el sistema. Y finalmente, del gasto total en salud, cuántos están a cargo del sistema y cuáles quedan expuestos para que sean cubiertos por las personas mediante los denominados pagos de bolsillo, que decíamos atrás, es donde se ve reflejado, digamos, las dificultades de un sistema y que trae repercusiones en materia de equidad, porque acá es donde se evidencia que muchas personas, al tener que pagar por la atención médica, al tener que pagar por los medicamentos, quedan excluidos. ¿Qué ha pasado en Colombia entonces hacia el año 2015? Nosotros encontramos, y esto es objeto de discusión, que el país ha hecho enormes esfuerzos para dar cuenta de avances significativos en las tres dimensiones. Por una parte, la cobertura realmente se acerca a la cobertura universal. Nosotros estamos hablando hoy, a 2016, de una cobertura del 97%. Por otra parte, el plan obligatorio de salud hasta este año y a partir de ahora el denominado Plan Integral de Salud, digamos que es un plan amplio, no va a tenerlo todo, pero sí tiene bastantes tecnologías y servicios. Y la ganancia más importante que nos ofrece el sistema se refiere a los pagos de bolsillo. Definitivamente Colombia, con este indicador, nos ofrece una ganancia muy importante que lo ubica, por ejemplo, en una muestra de 58 países en el mundo, en el puesto número 3, superado por Cuba y por Holanda. Esta es una manera de representar entonces un poco lo que ha pasado en Colombia en estos 2 años. Pues nuestro cubo creció porque hay más población, porque hay más servicios y hay más gasto, pero muy importante es que el tamaño del área sombreada, en términos relativos de toda la capacidad del cubo, pues el cubo está algo más lleno. Aquí pues cabe la discusión donde de pronto muchos ven en la parte vacía del cubo, otros ven la parte llena. Yo creo que es un recurso muy importante pues para adelantar una discusión que nos permita darnos cuenta de cómo es que evoluciona el sistema. Ahora, no nos podemos quedar conformes por dar cuenta de la cobertura y los gastos de bolsillo. El sistema tiene como fin importante garantizar el acceso. El acceso es realmente el objetivo fundamental, incluso un objetivo último, es mejorar el estado de salud. Esa variable no hablamos en esta unidad, pero sin duda es un aspecto a tener en cuenta desde el punto de vista de la salud pública. Entonces el acceso se refiere a la capacidad que desarrollan las personas o las comunidades para recibir los servicios de salud en caso de necesitarlos. Varios trabajos cuentan entonces que este indicador, cuántas personas no acceden a los servicios en caso de necesitarlo, pues que ha sido un indicador que ha evolucionado favorablemente. Para una muestra como esta, que es la encuesta de calidad de vida del año 2012, podemos ver, por ejemplo, que una persona sin seguro, en cerca del 50% de los casos, necesitando servicios, no acudía a ellos. Y la principal razón para no hacerlo, o una razón muy importante, era la falta de ingresos. En cambio, entre la población del régimen subsidiado, digamos, la barrera al acceso baja al 25%, lo cual significa que 1 de cada 3 personas no acude a los servicios de salud en caso de necesitarlo. Pero lo más importante, además de lo anterior, es que la razón que se expone como barrera en el caso de la falta de ingresos es realmente muy baja. Es ideal que esto sea 0, pero en todo caso es muy baja, porque esta era la principal razón que exponía a la gente antes de nuestro sistema, era cerca de la mitad, cuando hoy entonces es necesidad percibida. Es decir, dijimos que 1 de cada 4 no asiste a los servicios, pero para ponerlo en otros términos, 2 de cada 8 no asisten. Uno de esos 2 no va porque dice, hombre, yo siento que mi necesidad no amerita acudir al médico. Es importante entonces reconocer el acceso, que el seguro definitivamente facilita el acceso a los servicios, y que en la situación actual, en todo caso, es importante reconocer, indagar aún más por la realidad que se presenta en el acceso, por ejemplo, entre zona urbana y rural, o entre diferentes niveles de ingresos. Ahí el sistema tiene que ocuparse bastante del tema, porque, repitamos, no basta con decir que tenemos cobertura,
Lo que tenemos que garantizar es que el acceso es efectivo, que si la gente requiere atención, realmente la está recibiendo. Ahí el propio gobierno ha reconocido una serie de limitaciones y por ello surgen iniciativas como la de un modelo integral de atención en salud, el MIAS. Con esto entonces terminamos nuestra tercera unidad y queda unos elementos muy importantes para que ustedes se animen a discutir cuál es la situación del sistema de seguridad social en salud, muy especialmente con la óptica, digamos, económica. Así que están ustedes muy motivados para que revisen el material fundamental, pero que por la vía de los foros participen de la discusión y muy importante, que ubiquemos acá, dado que pasamos al siguiente módulo, un problema fundamental que es el que estudiamos en economía, la priorización. ¿Cómo es que Colombia resuelve dentro de este sistema el uso de los recursos para satisfacer las necesidades en salud?